adolescente no tiene su personalidad formada, ¿de acuerdo? Esta personalidad va a llegar a los 18, 20, en algunos casos incluso hasta muchísimo más. A los 30 años, por ejemplo, una persona puede seguir siendo todavía muy inmadura y tener una personalidad trastornada. Pero lo más importante y lo primordial es darnos cuentas a tiempo, ¿de acuerdo? Porque si no va a ser muy difícil cuando esta persona tenga 30 y 40 años que pueda cambiar. Doctor, dentro de ese parámetro, en estos últimos días ha conmocionado al país un caso que ha sucedido en Yayagua, justamente en lo que es un lugar que nosotros tenemos, por ejemplo, en el programa, mucha estima, siglo XX en el Yayagua, Norte Potosí, donde un padre de familia recoge a un niño de 6 años de una unidad educativa donde estaba protegido, donde están las cámaras de seguridad, y a las horas este pequeño aparece muerto. Se presume, se conoce que ha sido la pareja del padre de este infante quien habría acabado con la vida de este menor. ¿Qué lleva a un individuo a matar a un pequeño, un niño? No es la primera vez. En Bolivia tenemos una alta tasa de este tipo de crímenes, donde justamente se llega a asesinar a un menor de edad, a un niño, sobre todo niños muy pequeños, realmente que no están llegando ni siquiera a los 8, 9 años, 10 años. No, la población vulnerable en relación a infanticidios empieza de los 0 días hasta los 8 años. ¿Qué lleva a un individuo o una individua a matar a un niño? Sobre todo una mujer que generalmente es la que da vida. Bueno, habría que analizar este caso específicamente, ¿no? Para ver qué tipo de trastorno mental está sufriendo esta persona, pero lo que sí yo puedo aseverar es que una persona normal, o sea, una persona que está bien de la cabeza, no tiene esta conducta, ¿no? Generalmente hay, yo he visto casos de personas que tienen un padecimiento mental muy grave, que es la esquizofrenia, por ejemplo, que se caracteriza por tener delirios, alucinaciones, etcétera. Y en estos casos sí, he visto que cometen infanticidio por una situación psicótica como tal, o sea, que está por fuera las de la realidad, alucinaciones, etcétera. Puede ser por varias causas. Pero cuando se trata de un trastorno de personalidad como tal, como dije, que es algo muy diferente, generalmente estos actos criminales son por 3 cosas, ¿ya? Primero, por una venganza, ¿de acuerdo? Como ellos tienen falta de empatía y tienen esta maldad innata o maquiavelismo, vamos a hablar, en sus mentes y en sus almas, lo que hacen es tratar de, hacer el más daño posible al individuo, de que quiere vengarse. Y qué mejor, que asesinar a su propio hijo. Esto realmente es algo muy, muy tétrico y muy horrible, pero es la realidad. Y lo peor, es que cuando suceden estas situaciones de venganzas, de crímenes pasionales, etcétera, son, con toda la conciencia del mundo, ¿no? O sea, no hay, un parámetro o algún tipo de excusa para hacer esto. ¿Y por qué a niños, decía usted? Porque precisamente un niño es algo indefenso. Un niño no se va a poder defender como un adulto, por ejemplo. Es más, a los mismos adultos igual matan, ¿no? Pero hay esta lucha siempre, pero hacer el mayor daño posible a una persona es justamente con los hijos. Y eso no solo se ve con infanticidios, ojo, por ejemplo, en una separación de pareja, como una mamá que tiene un trastorno de personalidad priva de la presencia o de que el hijo esté, en la vida del padre, por ejemplo, viceversa. ¿De acuerdo? Eso se ve muchísimo y de eso nadie habla nada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo también en una sociedad que estamos empezando a feminizar, la cultura. No quiero sonar machista ni nada, pero si es mujer es buena, si es hombre es malo. Cuando no nos damos cuenta que hay mujeres que son muy malvadas y que hay hombres también que son muy buenos, pero como estamos en esta nueva onda, ¿no? de que el machismo y todo esto, pero lamentablemente es así. Otro punto. La violencia no tiene género. Exactamente.
Otro punto también importante, yo creo, es que cuando una persona que tiene un trastorno de personalidad, ya, o una psicopatía, vamos a hablar en este caso, siente placer, lo hacen por el hecho de sentir placer de matar niños, ¿eh? Hay muchos casos que se dan. Por ejemplo, este niño que usted decía que al violarlo le han contagiado VIH, por ejemplo, ya ha muerto una pera, ¿no? Pero esto es de personas realmente que son psicópatas que hacen esto, ¿no? Que infligir tal daño, o sea, tan desgarrador a un ser tan inocente. Y no es la única víctima. Y lo hacen solamente por placer, ¿no? Y tercer punto, yo creo que igual muy importante es, digamos, esta connotación de cómo a una persona le lleva a hacer esto. O sea, ¿qué es lo que le ha pasado a este infanticida, a este feminicida para que ocurra esta situación? Porque no de la noche a la mañana uno se levanta y dice, hoy día voy a matar a alguien, ¿no? Algo ha sucedido en la vida de este individuo. Y estas personas, por más que cometan actos criminales, o por más que cometan actos así tan barbáricos, siguen siendo seres humanos y necesitan atención en salud mental, ¿no? Porque puede volver a reproducirse en la misma cárcel incluso estas situaciones. Doctor, quiero rescatar una parte de lo que usted nos mencionó, que este tipo de delitos se cometen por personas específicamente con alguna psicopatía o con algún trastorno de la mente, pero sin embargo hemos podido evidenciar que en nuestras circunstancias culturales en Bolivia, donde existe mucha ignorancia todavía, donde el acceso a la información, a pesar del internet, a pesar de los medios de comunicación, es limitado, donde existe un marco muy sesgado en relación de lo que es el campo, la ciudad, la ignorancia, el alto, la ciudad de La Paz, el grado académico de cultura y también lo que es justamente los usos y costumbres y la tradición de nuestra población. Sobre todo en la brecha económica que hace que algunos tengan más posibilidades de tener conocimientos y economía y otros tengan esa menor capacidad. La ignorancia es algo que no podemos todavía vencer como país. Y evidentemente la falta de información, a pesar de lo que había mencionado, sigue existiendo. La salud mental como salud pública es todavía un sueño para nuestro país en relación de lo que sucede en otros países, en comparación con otros países. Sin embargo, doctor, hemos podido evidenciar que los infanticidios, esta clase de delitos, se cometen en mayor proporción por padrastros y madrastras de un sector social muy popular y humilde en nuestra población. ¿Por qué? Bueno, principalmente, como le dije, la población que tiene escasos recursos, cuando es niño, siempre sufre más violencia, ¿no ve? O sea, digamos, es diferente, el grado cultural y el grado económico generalmente siempre van de la mano, no siempre, y usted sabe más que yo, pero generalmente la gente que tiene menos economía, tiene menos grado cultural y menos grado académico también. Entonces, cuando ellos han sido niños, han sufrido violencia, ¿ya? Porque la violencia es el pan de cada día de estas personas. No solamente violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, emocional, etc. Y cuando ya son grandes, estas personas se frustran mucho más incluso. ¿Por qué? Porque aparte de tener, digamos, este tipo de antecedentes o este tipo de estrés postraumático de cuando eran niños, tienen que enfrentarse a una adultez completamente privados o de muchas carencias, ¿de acuerdo? Falta de empleo, condiciones, digamos, desfavorables en cuanto al diario vivir, incluso la propia alimentación, ¿no? O sea, incluso la propia diversión. ¿Qué es la diversión para un adulto? Es ir a beber, por ejemplo, ¿no? Es ir a emborracharse, ir a una discoteca, eso es una diversión. Cuando no nos damos cuenta que nos estamos volviendo adictos al alcohol. Entonces el problema aquí es que esta parte de la sociedad, la que sufre carencias, siempre va a ir de la mano con la parte de la violencia. Entonces es algo que tenemos que empezar a trabajar entre todos.
Porque si al final, digamos, no vamos a cuidar a los niños como tal, el Estado no va a cuidar a los niños como tal, esto se va a ir incrementando a medida que se incremente también la población. Y de aquí a 20, a 10 años, vamos a seguir hablando de lo mismo. Vamos a seguir hablando que ha habido un infanticidio, que ha habido un feminicidio, que ha habido algún tipo de crimen así pasional horrible, ¿no? Ahora, ¿por qué padrastros y madrastras? Eso incluso en el reino animal se ve, ¿de acuerdo? Esta parte, digamos, instintiva de que cuando tú estás en una relación con una persona que tiene un hijo, tú estás, digamos, de alguna forma admitiendo en tu familia también a ese hijo, ¿no? Pero aquí viene lo que se llaman los celos retrospectivos. Es cuando si una persona ha tenido un hijo, o ha tenido una relación, o ha tenido una expareja o un exmatrimonio, siente celos, ¿de acuerdo?, de esa situación. Entonces para eso es mejor no empezar una relación. Para eso, si tú quieres una persona que no tenga hijos, pues bomba, hay miles de personas, cientos de personas que no tienen un hijo. Pero si esta persona tiene un hijo, tú estás aceptando tácitamente o implícitamente a este hijo también. Entonces es algo que ya tenemos que empezar a modernizarnos en este sentido, porque al final siempre es una cuestión de machismo, ¿de acuerdo? Y ahí sí el machismo se lo ve, tanto en el hombre o en la mujer. ¿Por qué? Porque no acepta, digamos, que esta persona haya tenido algún tipo de relación en el pasado y ahora, digamos, quiere tener una relación como si nunca nada hubiera pasado. Cosas que realmente son absurdas, ¿no? Porque al final uno escoge con quién está. Y esto es algo importante, uno tiene también que aceptar con quién se ha metido, ¿no? Porque tú lo has escogido al final y tú tienes que hacerte responsable de, digamos, de las consecuencias de sus acciones. Y al final esto puede llegar a ser muy, muy complejo y muy doloroso, pero cada uno cava su propia tumba y cada uno tiene que ser responsable, tanto no solamente de su situación, sino también de su vida afectiva, que es algo primordial en este caso. Doctor, dentro de ese parámetro ya hemos podido entender un poco más por qué este delito que realmente lacera la moral de la sociedad generalmente se comete por los padrastros, las madrastras, las parejas de los padres, de los progenitores de los niños. ¿Qué le pasa a una madre que mata a su propio hijo? Lo propio en relación del padre. Existen varios casos en nuestro país en donde hace poco una madre ha terminado con la vida de sus 5 hijos en una situación que se determinó que no era accidental y posterior se suicidó. Está también el caso de una persona prácticamente un poblador del campo que se separa de lo que es la cholita, le quita al bebé recién nacido y va y lo mata con un exceso de violencia, y posterior a ello se mata, pero frustra, se suicida, trata de suicidarse, pero es frustrado ese suicidio. ¿Por qué una madre, un padre, mata a su propio hijo, puede llegar a cometer un infanticidio? ¿Qué es lo que sucede en la mente de estos padres, de estos progenitores que terminan asesinando a sus propios hijos, sobre todo cuando son muy pequeños? Bueno, aquí tenemos, como le digo, que ver mucho lo que es un trastorno de personalidad o rasgos patológicos de la personalidad, ¿no? O sea, hay personas que ya de antemano ya estaban, digamos, con un problema serio mental, pero hay personas también que por algún tipo de noticia, por algún tipo de acontecimiento, vamos a decir así, pierden la cabeza y pierden la noción de lo que es la realidad. Y digamos, pensando irracionalmente dicen, o sea, yo me muero, pero los llevo a mis hijos conmigo a la tumba para que no sufran, supuestamente, ¿no? Por eso, digamos, siempre este acto de hacer el infanticidio, de matar a los hijos y después de matarse ellos. En muchos casos se frustra, evidentemente, porque no han, digamos, no han planificado bien. No lo han planificado bien, ha sido algo muy impulsivo. Pero al final una persona que está bien de la mente, que no tiene un problema psicopatológico ni un trastorno de personalidad, yo creo que por los hijos se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y esto hay
hay cierta hipocresía también, ¿ya? Yo he visto personas que dicen, yo por mi hijo hago todo, ¿ya? He escuchado decir incluso, voy por mi hijo voy al infierno, pero ni siquiera le dan una educación correcta, ni siquiera le enseñan qué es lo que realmente es lo bueno de la vida, qué es los valores, por ejemplo, el valor de la bondad, el valor de ser buena persona, el valor de ser honesto, el valor de, digamos, de contribuir a la sociedad de una forma adecuada. Entonces, esta misma hipocresía también se ve en la sociedad, ¿no? Porque lo que decía, ¿no? Yayawa, o sea, conmocionado este caso, ha sido algo muy horrible, evidentemente. Pero estas personas, ¿qué hacían antes por este niño, digamos? O sea, ¿cómo se han ocupado de este niño a priori? ¿Qué han hecho para que de alguna forma cuidemos a los niños en general? O sea, ¿qué hemos hecho como sociedad? O sea, la sociedad ahí está fallando y muestra muchísima hipocresía. ¿Por qué? Porque después de se ha derramado la leche, recién estamos llorando estas situaciones. Entonces hay que evitar a toda costa esto, ¿no? Tenemos que evolucionar como sociedad. La única forma para evolucionar como sociedad es cuidando a los niños. Y no me voy a cansar de repetir esto.